Welcome to my channel. El tintineo de las copas de vino en el salón de fiestas se silenció de golpe cuando el padre de mi yerno me agarró con fuerza del brazo y me arrastró al centro del círculo de invitados elegantes. Bajo la deslumbrante luz del candelabro de cristal, sonrió con malicia, señaló la cicatriz que surcaba mi rostro y me presentó en voz alta al jefe más poderoso de la noche. Les presento a la consuegra más vergonzosa de mi familia. Las risas cómplices de mi yerno resonaron, llenas de cobardía, pero la puñalada final vino de mi propia hija. No solo no salió a defenderme, sino que me miró con asco y susurró: ¡Qué vergüenza! Me quedé paralizada sobre el piso de mármol, con mi dignidad pisoteada sin piedad por las mismas personas a las que había sacrificado mi vida para proteger. Soy Beatriz Montero, y la historia que estoy a punto de contarte demostrará que nunca debes subestimar a una mujer por su apariencia desgastada, porque detrás de una fea cicatriz puede haber un aura que haría que todo un país se inclinara con respeto. Hoy se suponía que era el día en que felicitaría con orgullo a mi hija por la inauguración de su nueva mansión, pero en lugar de eso, estaba aquí, como una sucia mancha de tinta arruinando su pintura perfecta. Todavía recuerdo ese momento, cuando mis tacones de 10 años de antigüedad resonaron secos y fuera de lugar sobre el mármol. Me quedé plantada frente a la puerta de la mansión en Lomas de Chapultepec. Este es el mundo de los ricos, donde los altos muros separan a los de su clase de los trabajadores manuales como yo. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos de mi corazón. El olor a perfume caro me invadió la nariz, opacando el fuerte olor a cloro que impregnaba mis manos callosas. Me pasé la mano por el pelo, cubriendo inconscientemente la cicatriz abultada que se extendía desde mi sien hasta mi mejilla izquierda. Aunque me había puesto una capa gruesa de maquillaje, la cicatriz todavía se veía áspera bajo la brillante luz del candelabro de cristal. La puerta se abrió, entré. El bullicioso ambiente se detuvo de repente. Las copas de vino dejaron de moverse. Todas las miradas curiosas se volvieron hacia mí. Miraron mi vestido pasado de moda, miraron mis zapatos gastados. Y lo más cruel de todo, se quedaron mirando fijamente mi rostro desfigurado. Los murmullos comenzaron a surgir como un enjambre de abejas. Me encogí, sintiéndome como una mancha de tinta negra que había caído sobre esta pintura perfecta. Busqué desesperadamente un punto de apoyo. Y allí estaba, Adriana, mi hija. Ella estaba en medio de la multitud, deslumbrante con un vestido color crema. Mi corazón se encogió de amor. La llamé suavemente por su nombre. Adriana se dio la vuelta, pero en lugar de una sonrisa, solo vi pánico en sus ojos. Se quedó atónita. Luego rápidamente giró la cara, fingiendo reír y hablar en voz alta con la persona que estaba a su lado. Su mano apretaba la copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dolor. La sensación de ser rechazada por la hija que parí dolía más que 1000 cuchilladas. Bajé la cabeza, tratando de contener las lágrimas de humillación. Tenía que irme de aquí. Intenté retroceder, buscando un rincón escondido detrás de una maceta para escapar de las miradas de la gente. Pero ya era demasiado tarde. Una mano ruda me agarró del brazo, tirando de mí hacia atrás. Un fuerte olor a puros me golpeó. Era don Laureano, el padre de mi yerno. Me miró, con los ojos entrecerrados y llenos de burla. «Vaya, Beatriz, ¿por qué te escondes en un rincón? Ven aquí, don Laureano, por favor», susurré suplicante, pero no me soltó. Laureano me arrastró al centro de la sala de estar, justo debajo de la luz más brillante, donde no tenía dónde ocultar mi fealdad. Todos los ojos se volvieron a centrar en mí. Mi cara ardía, mis manos y pies temblaban. Frente a nosotros había un hombre de pelo plateado con un aire imponente. El señor Alejandro Valdés, el invitado VIP más importante de la noche. Laureano me empujó frente al señor Valdés y luego sonrió. Una sonrisa torcida y malévola. Se aclaró la garganta y anunció a voz en cuello: «Señor Valdés, esta es la señora Beatriz, la consuegra más vergonzosa de mi familia». Su carcajada resonó, rasgando el aire. Se reía con todo el cuerpo. Satisfecho de pisotear mi dignidad, me quedé helada. Miré a Álvaro, mi yerno. Estaba de pie junto a su padre, riéndose también. Una risa cobarde. Desesperada, miré a Adriana, pensando: «Hija, defiéndeme». Adriana estaba allí,
a unos pasos de mí. Mantenía la cabeza gacha, sus hombros temblaban. Luego susurró algo, pero en ese silencio mortal escuché cada palabra con claridad. ¡Qué vergüenza! Esas 2 palabras me derrumbaron por completo. El espacio a mi alrededor pareció congelarse. La humillación me rodeó, hundiéndome en un abismo oscuro. Me quedé sola, sintiendo la mirada inquisitiva del señor Valdés clavada en la cicatriz de mi rostro. Quería huir, quería desaparecer de este mundo cruel, pero mis pies se sentían como si estuvieran hechos de plomo, pesados. En ese instante en que el tiempo pareció detenerse, todo a mi alrededor se volvió borroso. Las risas burlonas, el tintineo de las copas, el fuerte olor a perfume, todo se desvaneció. Mi mente viajó en el tiempo, 30 años atrás. También había una multitud a mi alrededor, pero no para burlarse. Ese día, gritaban mi nombre con un fervor apasionado. ¡La Gacela! ¡La Gacela! Ese era mi apodo, La Gacela. Beatriz Montero, la mujer más rápida de México. Me vi de pie en medio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con una pesada y brillante medalla de oro panamericana colgada del cuello. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar, como 1000 estrellas cayendo del cielo. Sonreí, la sonrisa radiante de una campeona, con mis piernas firmes y fuertes como resortes de acero. Todo México estaba orgulloso de mí. Mi esposo me abrazó y besó apasionadamente, prometiéndome un futuro brillante. La vida en ese momento parecía que no podía ser más perfecta. Mantuve la cabeza en alto, creyendo que podía competir incluso con la muerte y ganar. Pero la vida no es una pista de carreras plana. Tiene curvas mortales que ningún atleta puede prever. El recuerdo se volvió gris. Era una tarde de sol abrasador, el calor sofocante típico de las afueras. Llevaba a Adriana, que entonces solo tenía 3 años, de la mano al supermercado. La niña saltaba alegremente con su vestido rosa, con una paleta en la mano y tarareando una canción. La miré, con el corazón lleno de paz. De repente, el chirrido ensordecedor de unos neumáticos rasgó el silencio. Me di la vuelta. Un camión cisterna había perdido el control, tan grande como un monstruo de acero gigante, y se dirigía directamente hacia la acera, hacia la pequeña Adriana. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para calcular. El instinto de una madre fue más rápido que cualquier reflejo de competencia que hubiera entrenado. Me abalancé. Usé mi cuerpo, el cuerpo de una atleta de élite, para proteger completamente a mi pequeña hija. La abracé con fuerza, acurrucándome, convirtiendo mi espalda en un escudo humano. El terrible impacto sacudió el suelo. Luego vino la explosión. Una bola de fuego ardiente estalló. El calor quemó mi piel. El humo era negro y espeso. Y luego, la oscuridad lo cubrió todo. En el último momento, antes de desmayarme, solo pude pensar una cosa. Por favor, Dios, deja que mi niña viva. Cuando desperté, mi mundo se había derrumbado. El fuerte olor a desinfectante reemplazó el olor a césped del estadio. Estaba en una cama de hospital, completamente vendada. El médico me miró con lástima. Me dieron un espejo. Me miré y grité de terror. El rostro radiante de la Gacela había desaparecido. En su lugar, había parches de piel quemada, arrugada y rojiza. Una cicatriz abultada se extendía desde mi sien hasta mi mejilla, imposible de borrar para siempre. Y mis piernas de oro, mi orgullo, habían quedado destrozadas. Los médicos dijeron que aún podría caminar, pero ¿correr? Nunca más. Me convertí en una inválida. Y mi esposo, el hombre que una vez me había jurado amor eterno, me abandonó poco después. Dejó una breve carta diciendo que no podía soportar ver a ese monstruo cada noche. Necesitaba una esposa perfecta a su lado, no una carga lisiada. No lloré. Mis lágrimas se habían secado con el fuego de aquel año. Miré la cuna a mi lado. Adriana dormía profundamente, su piel blanca sin un solo rasguño. Había sobrevivido ilesa. Esa fue la medalla de oro más valiosa que gané en mi vida. Para criar a mi hija, lo vendí todo. Las medallas, los trofeos, los recuerdos de la gloria, todo se convirtió en dinero. Abrí una pequeña lavandería en un barrio pobre. Durante 20 largos años, trabajé 18 horas al día. Las manos que una vez levantaron trofeos, ahora estaban sumergidas en productos químicos de limpieza, agrietadas y sangrando.
Mi espalda se encorvó por cargar pesadas cestas de ropa. El vapor caliente y sofocante, el zumbido constante de las lavadoras día y noche, se convirtieron en el ritmo de mi vida. Acepté todo, con un solo propósito. Adriana tenía que ir a una escuela internacional. Mi hija debía recibir la mejor educación, no ser menos que sus compañeros, no dejar que nadie la menospreciara por no tener padre. Oculté mi glorioso pasado. No quería que mi hija cargara con el peso de una deuda de gratitud. Yo era solo su madre, una lavandera de pueblo, fea, pero me equivoqué. El sacrificio silencioso a veces alimenta la indiferencia. Adriana creció, hermosa pero distante. Desde que entró a la universidad y consiguió novio, venía a casa cada vez menos. Estaba deslumbrada por la riqueza y el glamour de Álvaro y la familia de don Laureano. Empezó a avergonzarse de mí. El punto culminante fue el día de su boda. Había cosido un hermoso vestido de manga larga, ahorrado dinero para comprar un par de zapatos nuevos, esperando ansiosamente el momento de llevar a mi hija al altar. Pero justo antes de la ceremonia, Adriana me llevó a una sala de espera. Me miró, no con gratitud, sino con pena. Mamá, los padres de Álvaro se fijan mucho en las apariencias. Tu cicatriz arruinará las fotos de la boda. Me quedé helada. Entonces, ¿qué debo hacer? Siéntate en la mesa de más al fondo. ¿Sí? No subas al escenario. Te lo ruego, mamá, dijo ruego como si fuera una orden. Miré a la hija a la que había protegido con mi propia vida, que ahora quería excluirme del momento más importante de su vida por miedo a pasar vergüenza. Mi corazón, que ya se había roto por el accidente de hacía años, ahora se hizo cenizas. Me tragué las lágrimas y asentí. Está bien, si es lo que quieres. Ese día, me senté en el rincón más oscuro del salón, viendo a mi hija sonreír radiante junto a la familia de su esposo, recibiendo felicitaciones sin su madre a su lado. Yo era como una sombra de más, una mancha que debía ocultarse. El doloroso hilo de mis recuerdos fue interrumpido de repente por una mano cálida y seca que tocó suavemente mi hombro. No era el agarre brusco de don Laureano. Abrí los ojos, parpadeando, volviendo a la cruda realidad bajo el espléndido candelabro. El señor Alejandro Valdés estaba parado justo frente a mí. No se estaba riendo. En los ojos profundos de ese hombre poderoso no había ni una pizca del desprecio que yo temía. En cambio, dio un paso atrás. Se ajustó la solapa de su saco y lentamente inclinó la cabeza profundamente ante mí. Una reverencia de máximo respeto, un gesto de honor que pensé que nunca más en mi vida volvería a recibir. El ruidoso salón de repente se quedó en completo silencio. La música suave pareció detenerse. Todas las miradas se clavaron en nosotros, atónitas, confundidas. Don Laureano se quedó con la boca abierta, la sonrisa burlona en su rostro se torció y se congeló como una estatua de cera defectuosa. El señor Valdés se enderezó. No miró a Laureano, pero su voz resonó, firme y fría, como el martillo de un juez golpeando la mesa. «Qué interesante, señor Laureano. Parece que no sabe quién está frente a usted». Laureano tartamudeó. El sudor comenzaba a brotar en su frente. «Señor, ella es solo». «Silencio». El señor Valdés lo interrumpió con una voz suave pero autoritaria, que hizo callar a Laureano. Se volvió hacia mí. Su mirada se suavizó. Tomó suavemente mi mano derecha, mi mano áspera, agrietada y llena de callos por el cloro y el trabajo duro. La sostuvo con firmeza, sin ningún asco, y la levantó en el aire, como si estuviera levantando un trofeo de campeón. Declaró en voz alta, su voz resonando por toda la mansión, llegando a cada rincón de mi alma. «Señoras y señores, esta mujer no es una consuegra vergonzosa como el señor Laureano acaba de presentarla. Esta es la Gacela, la leyenda más grande del atletismo de México». Ese nombre resonó como un hechizo. Los murmullos comenzaron a crecer como una marea. El señor Valdés aún no había terminado. Señaló la cicatriz abultada en mi rostro. Su voz se volvió más profunda, llena de emoción. ¿Y esta cicatriz? ¿Se ríen de ella porque les parece fea? No. Esta cicatriz es el precio que pagó para salvar la vida de la hija, que está parada allí, en la terrible explosión de un camión. Es la razón por la que tuvo que abandonar la gloria en la cima de su carrera. Estoy seguro de que todos en esta sala han oído el nombre de Beatriz Montero al menos una vez.
Las palabras del señor Valdés fueron como una bomba de tiempo, rompiendo el sofocante silencio. Dios mío, ¿es la Gazela? Mi ídolo de la infancia. Sí, es ella. Recuerdo esa mirada. ¡Qué gran madre! Todo el salón exclamó. Las miradas despectivas y curiosas de antes se desvanecieron instantáneamente, reemplazadas por admiración, curiosidad e incluso remordimiento. El ambiente dio un giro de 180 grados. Los elegantes invitados comenzaron a rodearme. Los flashes de los teléfonos parpadeaban sin parar. Señora Beatriz, ¿puedo tomarme una foto con usted? Señora, la vi competir en 1990. Corría como el viento. ¡Qué honor para esta familia tenerla a usted! Me quedé allí, atónita. El aura de 30 años atrás pareció volver, envolviéndome. Pero esta vez no venía de una medalla de oro, sino del reconocimiento de mi dignidad. Por primera vez en muchos años, levanté la cabeza. Ya no tuve que esconder mis manos callosas detrás de mi espalda. Ya no tuve que bajar la cara para ocultar mi cicatriz. Miré hacia el otro lado de la habitación. Don Laureano y Álvaro estaban petrificados. Sus rostros estaban pálidos, sin una gota de sangre. La vergüenza era evidente en sus caras arrogantes. Laureano quería decir algo para salvar las apariencias, pero era como si alguien le estuviera apretando la garganta. Acababa de insultar a una leyenda nacional frente a su propio ídolo. Una bofetada en la cara que no podía haber anticipado. Y Adriana, miré a mi hija. Estaba allí, temblando. Pero cuando la miré a los ojos, no vi arrepentimiento, no vi orgullo, solo vi pánico. Sus ojos se movían rápidamente, mirando a los invitados que me rodeaban, luego a la familia de su esposo. Era miedo puro. No tenía miedo por mí, sino porque sus mentiras habían sido expuestas. Le había dicho a todo el mundo que su madre estaba muerta o que era una aristócrata de provincia. Ahora, la cruda verdad de que su madre era una lavandera, aunque fuera una leyenda, la hacía sentirse amenazada. La fachada glamorosa que se había esforzado tanto en construir se estaba resquebrajando. La mirada de mi hija fue como un balde de agua fría en medio de los cálidos elogios. La multitud seguía empujando, seguía aclamando. La Gacela, la Gacela. El señor Valdés me sonrió, con una mirada de aliento. Le devolví la sonrisa, una sonrisa de gratitud. Pero en el fondo de mi corazón sentí un vacío helado. Había recuperado mi dignidad ante los extraños. Había silenciado a quien me había humillado, pero había perdido la última esperanza que me quedaba en los lazos familiares. De pie en la cima de la fama una vez más, pero mi corazón estaba helado. Los extraños me aclamaban como una leyenda, mientras que la hija que había traído al mundo solo quería enterrar mi existencia. La sensación de ser reconocida por todo el mundo pero fracasar en tu propia casa es muy amarga. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en esta situación irónica, donde los extraños son los únicos que valoran quién eres, mientras tu familia te da la espalda? Por favor, compartan sus historias en los comentarios, para saber que no estoy sola en este dolor. La falsa paz después de la fiesta duró apenas 2 días. Estaba de pie junto a la plancha de vapor en mi pequeña lavandería. El siseo constante de la plancha y el olor familiar a cloro me hacían sentir segura. Pensé que después de la vindicación del señor Valdés, mi vida comenzaría un nuevo capítulo, o que al menos recibiría el respeto que merecía. Pero me equivoqué. Había olvidado con quién estaba tratando. Alrededor de las 3 de la tarde, una pequeña camioneta se detuvo bruscamente frente a la tienda, bloqueando la entrada. Inmediatamente después, llegaron 2, luego 3 motocicletas, hombres y mujeres con credenciales de prensa, armados con cámaras y micrófonos, irrumpieron, llenando el pequeño espacio. Al principio, me arreglé el pelo desordenado y sonreí tímidamente. Ingenuamente, pensé que habían venido por el título de la Gacela, que querían escuchar la historia de la madre que sacrificó todo para salvar a su hija. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando el primer micrófono se acercó a mi cara, casi tocando mi cicatriz. Señora Beatriz, hay informes que sugieren que el accidente de hace años fue en realidad porque usted tuvo una sobredosis de dopaje. ¿Cómo explica esto? Me quedé helada. Mis oídos zumbaban. ¿Qué? No, yo no. Antes de que pudiera reaccionar, otro reportero se abrió paso. Su voz era aguda y fría. Se rumorea que la cicatriz en su cara no es por salvar a su hija, sino el resultado de una pelea con un cartel de drogas en un barrio pobre.
¿Está inventando una historia conmovedora para limpiar su pasado? Señora Beatriz, responda. ¿Es cierto que está usando su antigua fama para extorsionar a su hija y a su familia política rica? ¿Escuchamos que les exigió 5 millones de pesos para guardar silencio? Las preguntas eran como dagas envenenadas, lanzadas contra mí. ¿Dopaje? ¿Carteles? ¿Extorsión? Retrocedí. Mi espalda chocó contra una lavadora que vibraba violentamente. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿De quién estaban hablando? Esa no era yo. Miré las caras ansiosas, sedientas de escándalo frente a mí. No querían la verdad. Querían una presa. Y yo sabía quién era el cazador. La imagen del rostro enrojecido de don Laureano, su sonrisa torcida, apareció en mi mente. Él. Fue él. Seguramente temía que mi prestigio después de la fiesta afectara su candidatura a la presidencia del Fondo Deportivo. No podía permitir que una consuegra pobre lo eclipsara, así que usó su dinero para comprar a los medios, convirtiéndome de una heroína en una estafadora despreciable y adicta. Mató 2 pájaros de un tiro, me derribó y se hizo la víctima de una extorsión para proteger el honor de su familia. Fuera. Lárguense de aquí ahora mismo, grité, agarrando una escoba para ahuyentar a la multitud. Retrocedieron mientras tomaban fotos sin parar, capturando mi imagen, despeinada y furiosa como una loca. Justo el guión que querían. Cuando los reporteros se dispersaron, dejándome derrumbada en el frío suelo, ya había anochecido. Cerré temblorosamente la puerta de la tienda, echando 3 cerrojos como si quisiera bloquear al mundo entero. Me senté en la oscuridad, mirando el teléfono fijo. Esperaba una llamada. No del señor Valdés, sino de mi hija. Adriana seguramente sabía que todo esto era una mentira. Ella estuvo allí. Era un testigo vivo. Llamaría para consolarme, o al menos para indignarse conmigo. El teléfono sonó. Mi corazón latió con fuerza. Levanté el auricular. Mi voz temblaba. «Hola, Adriana, hija». Al otro lado de la línea hubo una respiración agitada, luego un grito agudo que rasgó el silencio. «Mamá, ¿qué diablos has hecho?». Me quedé atónita. «¿Qué dices?». «Yo, la prensa». «No me hables de la prensa», gritó Adriana, su voz quebrada por la ira, sin rastro de preocupación por mí. «¿Por qué dejaste que las cosas llegaran tan lejos? Sabes que mi suegro tuvo que dar una conferencia de prensa de emergencia hoy. Las acciones de la empresa de Álvaro se están desplomando por tu culpa». «Pero Adriana, me acusaron de dopaje, dijeron que era una delincuente». Mis lágrimas comenzaron a brotar. «Tú sabes la verdad, sabes que te salvé». «¿De qué sirve la verdad ahora?», me interrumpió, fría y cruel. «La gente solo cree lo que lee. ¿Quieres que me muera? ¿Quieres que me echen de la casa de mi esposo? ¿Que pierda toda mi dignidad? ¿Por qué no seguiste viviendo en silencio como antes? ¿Por qué tienes que aparecer y arruinar mi vida?». Sostenía el auricular. Mi mano temblaba violentamente. Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y aplastado mi viejo corazón. La hija por la que me había lanzado a las llamas para salvar. La hija por la que había sacrificado mis piernas, mi belleza, mi juventud para criar. Ahora me preguntaba por qué no seguía siendo una sombra silenciosa para proteger su falso glamour. «Adriana, soy tu madre», susurré débilmente. «Si me quieres, por favor, no digas nada más. No veas a nadie más. Sería mejor si desaparecieras». El sonido seco del teléfono al colgar resonó. Luego, un tono de línea largo e interminable. Me quedé sentada allí, la oscuridad envolviendo la pequeña habitación. La cicatriz en mi mejilla palpitaba de dolor, pero el dolor en mi corazón era el verdadero infierno. Me di cuenta de que el cuchillo más afilado no era la pluma de los reporteros, ni las sucias artimañas de don Laureano. La puñalada más mortal, que acababa de clavarse en mi corazón, vino de la mano de la hija que más amaba. Los días posteriores a esa fatídica llamada, mi mundo se derrumbó por completo. Esta mañana temprano, cuando levanté la pesada cortina metálica, lo primero que vi fue un desastre de pintura roja. Alguien había arrojado bolsas de pintura contra el escaparate de mi lavandería. Unas palabras garabateadas, chorreando como sangre fresca. «Estafadora». Me quedé paralizada. Mis manos y pies temblaban, pero el dolor de esas palabras no era nada comparado con la actitud de la gente a mi alrededor. La señora Marta,
que vende tacos en la esquina y a quien saludaba todas las mañanas, ahora me vio y se dio la vuelta, metiendo apresuradamente a sus hijos en la casa como si yo fuera una apestada. El zapatero de al lado, que solía elogiar mi trabajo duro, ahora se reunía con otros, señalándome y susurrando. Las miradas que antes eran amigables, ahora eran tan afiladas como navajas de afeitar. Escuché que extorsiona a su hija para mantener a un amante. Solo mira esa cicatriz. Sabes que no es buena gente. Es una criminal. Los rumores maliciosos se colaban en mis oídos, crueles e infundados. No tenía la fuerza para explicar, y nadie quería escucharme. Bajé silenciosamente la cortina metálica, encerrándome en la oscura y húmeda lavandería. Me senté acurrucada en el suelo, en medio de una pila de ropa sin lavar. A la tenue luz que se filtraba por la rendija de la puerta, me miré en el gran espejo apoyado en la esquina. El espejo tenía una larga grieta porque alguien le había arrojado una piedra el día anterior. Mi reflejo en él estaba dividido, patéticamente distorsionado. Me llevé la mano a la cicatriz. Era áspera, fea. Toda mi vida había vivido por ella, había sufrido por ella, y ahora se había convertido en la prueba que me condenaba. Ya es suficiente, Beatriz, me dije a mí misma, con la voz ronca. Has perdido. Me levanté y saqué una vieja maleta destartalada de debajo de la cama. Volvería a mi pueblo. Me escondería en el campo remoto, donde nadie sabía quién era la gacela, donde no había flashes de cámaras, ni las mentiras de don Laureano. Me rendiría. No podía luchar contra su dinero y su poder. Justo cuando estaba metiendo la última prenda en la maleta, llamaron a la puerta. Un golpe firme, decidido, no como los golpes de los matones o el acecho de los periodistas. Contuve la respiración, sin atreverme a hacer ruido. Beatriz, sé que estás ahí. Abre la puerta. Soy yo, Verónica. ¿Verónica? Ese nombre fue como un relámpago que rasgó la oscuridad de mi memoria. Verónica Sánchez, mi mayor rival en la pista 30 años atrás. La mujer que siempre quedaba en segundo lugar después de mí, la que siempre me miraba con una mezcla de rivalidad y respeto. Dudé un momento y luego abrí un poco la cortina metálica. Verónica entró. Era completamente diferente a mí. Llevaba un elegante traje de sastre, su pelo corto y moderno, irradiando la agudeza de una abogada de prestigio. Miró la habitación desordenada, las palabras pintadas de rojo en el exterior, y luego sus ojos se posaron en la maleta abierta en la cama. ¿A dónde piensas ir?, preguntó Verónica, su voz fría. Vuelvo a mi pueblo. Bajé la cabeza, evitando su mirada penetrante. Estoy cansada, Verónica. Ya no puedo seguir corriendo. Verónica sonrió con ironía. Se acercó y le dio una patada suave a la maleta. ¿Huyendo? Esta no es la Beatriz Montero que yo conocí. ¿Dónde está la mujer que me venció durante 10 años seguidos en los 100 metros planos? Esa persona está muerta, grité, las lágrimas brotando. Mírame, ahora solo soy una anciana lisiada, despreciada por toda la sociedad, rechazada por mi propia hija. ¿Qué fuerza me queda para luchar contra ese viejo de Laureano? Verónica guardó silencio. Se acercó a mí, me tomó por los hombros y me giró para que me enfrentara al espejo roto. Mírate ahí, Beatriz. No, es feo. Mira, la voz de Verónica era firme como una orden. ¿Qué ves? ¿Una cicatriz? ¿Una humillación? Sollozaba, sin atreverme a levantar la cabeza. Antes me ganabas porque tenías algo que yo no tenía. Verónica bajó la voz. Su tono era cálido pero firme. Nunca mirabas hacia atrás. Solo mirabas la línea de meta. Cuando sonaba el disparo de salida, salías disparada como una flecha, sin importar quiénes fueran tus oponentes, sin importar el viento en contra. Me apretó los hombros. ¿Y ahora vas a dejar que un ricachón panzón, alguien que nunca ha sudado una gota en la pista, te derrote? Te difama porque te tiene miedo. Tiene miedo de la verdad que tú posees. Verónica levantó la mano y tocó suavemente la cicatriz en mi mejilla, un gesto que nadie, aparte de los médicos, se había atrevido a hacer en años. Esta cicatriz no es fealdad, Beatriz, es tu medalla. Demuestra que eres una madre valiente, una guerrera que sobrevivió a la muerte. No dejes que él convierta esta medalla en una mancha. Cada palabra de Verónica fue como un balde de agua fría en mi cara, despertando los nervios que se habían entumecido por el dolor. El silencio llenó la pequeña habitación. Solo se oía mi respiración agitada. Me miré en el espejo.
En esos fragmentos rotos, vi mis ojos. Los ojos que una vez ardieron con el deseo de ganar. ¿Por qué dejé que se apagaran tan fácilmente? Había salvado a mi hija de la muerte. ¿No podía salvar mi propio honor? El silencio en este momento era admitir la derrota. Si me iba, Laureano ganaría. Y mi hija Adriana viviría para siempre bajo su manipuladora mentira. Una ola de calor recorrió mi espalda, extendiéndose por todo mi cuerpo. No era una ira ciega, sino el instinto de lucha de una atleta en la línea de salida. Me sequé las lágrimas. Me volví hacia Verónica, con la determinación de vuelta en mi mirada. Tienes razón, nunca me he rendido a mitad de camino. Cerré la maleta y la tiré a un rincón. No me iría a ninguna parte. Esta era mi carrera, y la correría hasta el final. Bien hecho, sonrió Verónica, la sonrisa de una compañera de equipo. Entonces, cámbiate. Tenemos trabajo que hacer. Elegí levantarme de las cenizas, no para demostrarle al mundo que era hermosa, sino para demostrar que era inocente. Todos en la vida nos hemos visto acorralados así en algún momento. En los momentos más desesperados, ¿qué se convirtió en el salvavidas que los ayudó a levantarse y seguir luchando? Me encantaría escuchar sus experiencias de superación en los comentarios. En un rincón apartado de una vieja cafetería en Coyoacán, donde las paredes manchadas por el tiempo y la suave música de jazz creaban el escondite perfecto para los secretos, me senté frente al señor Valdés y Verónica. El aire estaba impregnado del aroma del café de olla mezclado con canela y piloncillo, pero no sentía ninguna dulzura en mi corazón. El señor Valdés dejó su taza de café. Su expresión era seria, muy diferente a la jovialidad del otro día. Me miró directamente. Su voz era profunda. Señora Beatriz, iré directo al grano. No solo quiero ayudarla a recuperar su honor, necesito que me ayude a desenmascarar a un criminal. Fruncí el ceño, apretando mi pañuelo. ¿Se refiere a don Laureano? Exactamente, asintió el señor Valdés. Hace tiempo que sospecho que Laureano malversa fondos públicos. El Fondo Deportivo Nacional, del cual aspira a ser presidente, tiene un capital enorme. Ha utilizado muchos trucos contables para encubrirlo, pero huelo el dinero sucio. Por eso he estado retrasando su nombramiento, lo que lo ha vuelto loco y lo ha llevado a hacer todo lo posible por ganarse mi favor, incluyendo la organización de esa lujosa fiesta de inauguración. Verónica continuó, abriendo una delgada carpeta sobre la mesa. Tenemos a gente investigando de forma independiente. Sin embargo, Laureano es un zorro viejo. Es extremadamente cauteloso con los extraños, pero tiene un punto débil fatal. ¿Qué punto débil?, pregunté. Su arrogancia. Verónica me miró, con ojos agudos. Menosprecia a las mujeres y especialmente a usted. A sus ojos, usted es solo una lavandera pobre e ignorante. Nunca sospechará de usted intelectualmente. Esa es nuestra oportunidad. El señor Valdés se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. Su misión es encontrar una manera de acercarse a la familia de su hija. Observe, escuche, cualquier documento, cualquier conversación inusual. Necesitamos una pista interna para conectar las pruebas. ¿Puede hacerlo? Guardé silencio. En mi mente, apareció la imagen de la carrera de 400 metros con vallas. Esto no era una simple competencia de velocidad, sino un duelo de ingenio. Laureano era como un obstáculo enorme, y tenía que encontrar la manera de superarlo sin que él se diera cuenta. El instinto de lucha de una atleta despertó en mí, pero esta vez no con músculos, sino con paciencia y observación. Lo haré, respondí con voz firme. Por mi hija. 2 días después, puse en marcha el plan. No fui como alguien que busca justicia, sino que volví bajo la apariencia de una madre de pueblo, suplicando por el amor de su hija. Llevaba una pequeña olla con tamales calientes, el platillo que Álvaro había elogiado cuando empezó a salir con Adriana. Llegué al lujoso edificio de apartamentos de mi hija y su esposo a mediodía, cuando había poca gente. Como esperaba, el corpulento guardia de seguridad me detuvo en la entrada. Oiga, señora, ¿a dónde va? No se permite la venta ambulante en esta zona. Me incliné, fingiendo sumisión. Señor, soy la suegra del joven Álvaro del piso 15. Les traigo algo de comer. ¿Suegra? El guardia me miró de arriba abajo, sus ojos llenos de sospecha al ver mi cicatriz y mi ropa vieja. Ya llamó a los dueños. Sin confirmación, tendrá que irse a otro lado. Me despidió con la mano como si estuviera espantando a una mosca.
Fingí retroceder, con aire asustado, pero en realidad mis ojos estaban escaneando rápidamente el vestíbulo principal y el estacionamiento exterior junto al edificio. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para encontrar un mejor punto de observación, un familiar y lujoso coche negro se acercó, deteniéndose justo en la entrada VIP. Era el coche de don Laureano. Rápidamente me escondí detrás de una gran columna de concreto. Mi corazón latía con fuerza. La puerta del coche se abrió. Laureano bajó, con una expresión furiosa, y el que salió del asiento del conductor fue Álvaro, mi yerno. Se veía demacrado, con la barba crecida, muy diferente a su habitual aspecto pulcro. Padre e hijo se quedaron hablando junto al coche, sin darse cuenta de mi presencia a lo lejos. Debido a la distancia, al principio no podía oír lo que decían. Solo veía a Laureano gesticulando. Con la cara roja de ira, entrecerré los ojos, usando la misma concentración intensa de cuando esperaba el disparo de salida. Me acerqué un poco más, escondiéndome detrás de una hilera de arbustos cuidadosamente podados. Los gritos se hicieron más fuertes. «¡Eres un inútil!», rugió Laureano. Entonces se escuchó un sonido agudo. ¡Zas! Laureano le dio una tremenda bofetada a Álvaro en la cara. El golpe fue tan fuerte que las gafas de Álvaro salieron volando. Mi yerno se tambaleó, se llevó la mano a la mejilla y bajó la cabeza sumisamente, sin atreverse a defenderse. Laureano no se detuvo, volvió al coche, sacó una gruesa carpeta azul y se la arrojó a Álvaro. Los papeles se esparcieron, cayendo por el suelo de baldosas. Señaló a su hijo en la cara. Su voz era un siseo, lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara cada palabra. «Llévaselos. Dile a tu mujercita que los firme ya, o nos hundimos todos, ¿entendiste? Si ella no se convierte en la representante legal de estos papeles para mañana, tú y yo nos pudriremos en la cárcel». Álvaro se arrodilló torpemente para recoger cada papel. Sus manos temblaban incontrolablemente. El viento sopló con fuerza. La portada de un archivo voló hacia los arbustos donde yo estaba escondida. Contuve la respiración y observé. Álvaro corrió tras ella para atraparla. En el breve momento en que el papel estuvo en el suelo, a solo unos metros de mí, mis ojos agudos, los mismos que una vez midieron cada milímetro en la pista, lograron ver las palabras en negrita en el título: Acta de transferencia de responsabilidad legal y financiera. Y debajo, en la sección representante responsable, el nombre estaba impreso en grande y claro: Adriana Montero. Me estremecí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Álvaro recogió el papel, lo metió apresuradamente en la carpeta y corrió tras su padre hacia el ascensor. Me quedé petrificada detrás de los arbustos, todavía sosteniendo la olla con los tamales ya fríos. Todo estaba claro. La lógica del caso apareció ante mis ojos, tan nítida como la línea de meta. Laureano no solo estaba malversando, estaba preparando un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio era mi hija. Estaba obligando a Adriana a firmar documentos de transferencia de responsabilidad, convirtiéndola en la única responsable de todas sus irregularidades financieras. Si el escándalo estallaba, Laureano saldría libre, y Adriana, mi ingenua y ciega hija, sería la única en ir a la cárcel. Nos hundimos todos. Las palabras de Laureano resonaron en mi cabeza. Estaba dispuesto a sacrificar a su nuera para protegerse a sí mismo y a su hijo. Me di la vuelta y salí rápidamente del complejo de apartamentos. Mi corazón latía desbocado, no por miedo por mí misma, sino por el terror que se cernía sobre mi hija. Pero mezclado con ese miedo, había una extraña claridad. Ahora tenía un objetivo. Ya no corría sin rumbo. Sabía dónde estaba mi oponente y qué arma tenía en sus manos. Después de esa noche, no busqué a Adriana. En ese momento, estaba cegada por el miedo y la codicia. Mi objetivo era el más débil, el que también estaba atrapado como un rehén en su propia familia: Álvaro. Había observado su rutina. Todas las noches, después de salir de la oficina, Álvaro no iba directamente a casa, sino que iba a un bar barato en la Roma Norte, bebía hasta emborracharse, y luego se tambaleaba hasta el estacionamiento. Se estaba torturando a sí mismo. Un hombre atormentado por la culpa es el eslabón más débil. Esa noche, lo esperé. El estacionamiento subterráneo era húmedo y frío, iluminado solo por la tenue luz amarilla de unas pocas bombillas viejas.
El aire estaba cargado de olor a gasolina y polvo. Me paré en la oscuridad detrás de una gran columna de hormigón, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Ya no era la madre de pueblo que llevaba comida. Esta noche era una guerrera. 10 de la noche. La figura alta y desgarbada de Álvaro salió tambaleándose del ascensor. Su rostro estaba demacrado, sin afeitar. Su traje de diseñador arrugado. No parecía un ejecutivo exitoso, sino alguien al borde de la bancarrota. Justo cuando Álvaro estaba metiendo la llave en la puerta de su coche, salí de las sombras. Álvaro se sobresaltó, se dio la vuelta bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par con horror al verme. «¿Usted? ¿Qué hace aquí?», tartamudeó, retrocediendo un paso, su espalda chocando contra el coche. Me acerqué, sin suplicar, sin llorar. Lo miré directamente a sus ojos aterrorizados. Mi voz era firme y fría como el acero. «No estoy aquí para culparte. Estoy aquí para darte una salida». «¿Una salida? ¿De qué está hablando? No finjas más, Álvaro. Vi a tu padre golpearte. Vi la carpeta con el nombre de Adriana. Lo sé todo. Laureano está convirtiendo a tu esposa en un chivo expiatorio para que cargue con todos sus crímenes. Y tú, cobardemente, lo estás ayudando». El rostro de Álvaro cambió. Su falsa dureza se hizo añicos. Se deslizó hacia el suelo, sentándose en el piso sucio. Se llevó las manos a la cabeza. Su pelo antes brillante ahora estaba despeinado. La debilidad de un hombre oprimido por su padre durante tantos años finalmente se quebró ante mi firmeza. «Yo no quiero», sollozó, su voz quebrada. «No tengo otra opción. Mi padre dijo que si no lo hacía, toda la familia iría a la cárcel. ¿Así que está bien que Adriana vaya a la cárcel sola?». Lo presioné, sin darle un momento para autocompadecerse. «¿La amas? ¿O solo amas el dinero de tu padre?». «No, amo a Adriana. Pero mi padre». Álvaro levantó la vista, sus ojos enrojecidos llenos de desesperación. «Todo es culpa suya. Creó una serie de empresas fantasma, todas a nombre de Adriana. Usó esas empresas para lavar dinero del fondo de caridad, transfiriéndolo directamente a sus cuentas privadas en el extranjero. Adriana es tan ingenua. Firma cualquier papel que su suegro le da sin leerlo. Confía en nosotros». Cada una de sus confesiones fue como un martillazo a la cruda verdad. Ya lo sospechaba, pero escucharlo de la boca de mi propio yerno hizo que la ira me subiera a la garganta. «Si esto sale a la luz», continuó Álvaro, su voz llena de miedo, «Adriana será la única legalmente responsable. Todas las firmas son de ella. Mi padre se lavará las manos». Miré al hombre acurrucado a mis pies, sintiendo una mezcla de ira y lástima. Él también era otra víctima de la tiranía de Laureano. «Si de verdad estás arrepentido», dije, mi voz lenta y clara, «coopera conmigo. Proporciona las pruebas. Prometo que pediré al tribunal una sentencia reducida para ti. Esta es la única oportunidad que tienes para salvar a tu esposa y a tu propia conciencia». En ese momento, el viejo teléfono en mi bolsillo vibró. Era Verónica. «Hola, te escucho». La encontré, Beatriz. La voz de Verónica al otro lado de la línea estaba llena de emoción. «Encontré a la jefa de enfermeras que te cuidó en aquel entonces. Ya está jubilada, pero todavía guarda una copia del expediente médico original. Una copia perfecta, con todos los sellos del hospital, los resultados de los análisis de sangre que demuestran que estabas completamente limpia, sin rastro de dopaje. El expediente también indica claramente que la causa de tus lesiones fue traumatismo por impacto y quemaduras de 3er grado mientras estaba en posición de proteger a otro objeto». Me quedé helada. En una mano tenía el teléfono con la prueba de mi pasado limpio. Frente a mí estaba mi yerno, la llave para exponer los crímenes actuales de Laureano y salvar a mi hija. Todas las piezas estaban en mis manos. Colgué el teléfono y miré a Álvaro, que seguía sentado en el suelo. De repente, ya no sentí ira. Solo sentí el peso abrumador sobre mis hombros. Estaba en el sprint más importante de mi vida. Una carrera sin vítores, sin espectadores, y la línea de meta de esta carrera era la puerta de la celda que esperaba a mi hija. Tenía que correr contra el tiempo para traerla de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Ser madre es un viaje lleno de decisiones dolorosas. ¿Qué creen ustedes? ¿Dejar que tu hijo caiga y se levante por sí mismo, o protegerlo hasta el final, es el verdadero amor? En esta situación, si fueran yo, ¿qué harían?
Por favor, déjenme un consejo en los comentarios antes de que suba a ese fatídico escenario. El escenario estaba listo, pero esta vez yo no era la víctima. Hotel Presidente Intercontinental. La conferencia de prensa se transmitía en vivo a nivel nacional. Don Laureano estaba en el podio, hablando sin parar sobre algún falso proyecto deportivo comunitario, con una sonrisa de suficiencia en su rostro brillante. Estaba en la cima de su poder, disfrutando de la atención de los medios, y sentada a su lado, bajo las brillantes luces del escenario, estaba mi hija, Adriana. Estaba perfectamente maquillada, deslumbrante con un vestido caro, pero sus ojos estaban vacíos. Se sentaba erguida, inmóvil, sin alma como una muñeca de porcelana en exhibición. Una muñeca hermosa, pero a la que le habían arrebatado el espíritu. Yo estaba al fondo del salón. Mi corazón ya no latía de miedo. Latía con un propósito. Álvaro había abierto en secreto una puerta lateral, un silencioso acto de redención. Había elegido un bando, aunque solo fuera con ese pequeño gesto. Laureano comenzó a cambiar de tema. Su voz se volvió falsamente sombría. Aprovechando la ocasión, también me gustaría aclarar algunos malentendidos familiares recientes. Ha habido rumores maliciosos dirigidos a nosotros, y hoy presentaré pruebas para que la opinión pública lo sepa todo. Hizo una seña. Un asistente inmediatamente trajo una carpeta. La carpeta falsificada sobre mi supuesto pasado de dopaje. Era ya un momento. Respiré hondo. No usé la puerta de atrás. No me escondí en la oscuridad. Entré directamente por la puerta principal. Mis viejos zapatos resonaron rítmicamente sobre el suelo de mármol. El sonido, aunque pequeño, atrajo la atención. Unos pocos periodistas en las últimas filas se dieron la vuelta. Luego más. Los murmullos comenzaron a extenderse como ondas. Esa es. ¿La gacela? ¿Qué hace ella aquí? Los flashes comenzaron a parpadear, apuntando hacia mí. Mi rostro con su cicatriz apareció claramente en docenas de pantallas de cámaras. No vacilé. No miré a la multitud, no miré a las cámaras. Solo miré directamente al escenario, a los ojos de Laureano que comenzaban a abrirse de asombro. Dejó de hablar. La sonrisa en sus labios se congeló. Su rostro se contrajo de ira, rojo como un pimiento. No podía creer que me atreviera a aparecer aquí, en su propio espectáculo de poder. No me detuve. Subí los escalones que llevaban al escenario, tan firme como si estuviera subiendo al podio para recibir una medalla. «¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí!», rugió Laureano, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en el escenario. Ni siquiera lo miré. Pasé a su lado como si fuera aire. Fui directamente hacia mi hija. Adriana me miró. Sus labios temblaban. En sus ojos sin alma, vi un destello de miedo. No dije nada. En silencio, con decisión, puse 2 carpetas sobre la mesa frente a ella. Una de color amarillo viejo, una de color azul nuevo. La carpeta amarilla era mi expediente médico de antaño, la prueba del amor incondicional de una madre. La carpeta azul eran las pruebas de lavado de dinero que Verónica y el señor Valdés habían reunido, la prueba de la crueldad de un estafador. Todo el salón contuvo la respiración. Todas las cámaras nos apuntaban directamente. Me incliné, acercándome al micrófono que ya estaba encendido en la mesa de Adriana. No grité. No lloré. Mi voz resonó, fuerte, clara y firme, lo suficientemente alta para que todo México la escuchara. Adriana, te salvé una vez con todo mi futuro. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de mi hija. Hoy, he venido a salvarte de nuevo. Luego dije la última frase, la que decidiría el destino de todos nosotros. Pero esta vez, tienes que elegir tú, ser la cómplice de un estafador o ser la hija de una madre honesta. Terminé de hablar, di un paso atrás y me crucé de brazos. Todo el peso del mundo cayó sobre los delgados hombros de Adriana. El aire se volvió denso, sofocante. La había acorralado, destrozando su fachada glamorosa, obligándola a madurar en este momento fatídico. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta loca de aquí ahora mismo! Laureano rugió como una bestia herida. Su voz se quebró de rabia. 2 corpulentos guardias de seguridad comenzaron a avanzar hacia el escenario. Pero Laureano sabía que su verdadera arma no era la fuerza bruta. Se giró bruscamente hacia Adriana. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en una línea.
lanzando una mirada tan fría como una daga. Una mirada sin palabras que lo decía todo. Amenaza, advertencia y un recordatorio de lo que perdería si se atrevía a traicionarlo. Adriana tembló incontrolablemente. Su mano temblorosa tocó las 2 carpetas sobre la mesa. Las miró como si fueran 2 serpientes venenosas. Su fachada arrogante y fría se había hecho añicos por completo, revelando un alma desgarrada por dentro. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando una salida. Miró a su esposo. Álvaro estaba en una esquina del escenario, con la cabeza gacha, los hombros caídos en señal de impotencia. No se atrevía a mirar a su esposa, no se atrevía a mirar a su padre, y mucho menos a mí, un cobarde hasta el final. Miró a su suegro. El rostro de Laureano estaba rojo, distorsionado por la furia. En él solo vio tiranía y crueldad, ni una pizca de afecto. Y finalmente me miró a mí. Yo estaba allí, en silencio. No lloré, no supliqué, solo la miré, con los ojos de una madre. Una mirada de perdón, pero firme. Una mirada que decía: no importa lo que elijas, seguiré aquí, pero espero que elijas lo correcto. La cicatriz abultada en mi rostro, la que una vez le había dado asco, ahora, bajo las luces del escenario, parecía contar una historia de valentía y sacrificio. Algo en los ojos vacíos de Adriana comenzó a cambiar. Por un momento, la cáscara de la dama rica se resquebrajó, y volví a ver la imagen de mi pequeña hija de antaño. El recuerdo de las tardes en que horneábamos juntas, el recuerdo de las noches en que me quedaba despierta frotándole ungüento cuando tenía fiebre, el recuerdo de los abrazos apretados en la puerta de la escuela. Todo volvió de repente, tan poderoso como una tormenta. Las dulces mentiras de la familia de su esposo se derrumbaron de golpe. Este lujo se había construido sobre el sudor, las lágrimas y el honor de su madre. Esta riqueza era una jaula de oro, y ella había entrado voluntariamente en ella durante demasiado tiempo. Adriana respiró hondo. El temblor desapareció. Se puso de pie de un salto. Un acto decisivo que sobresaltó a todo el salón. Ya no miró a Laureano. Tomó el micrófono de la mesa y se lo acercó a la boca. Su voz, al principio, era temblorosa, apenas un susurro. Lo que mi madre acaba de decir. Luego se aclaró la garganta, levantó la cabeza y miró directamente a los cientos de cámaras. Su voz se hizo más fuerte, resonante, clara y firme. Mi suegro miente. Mi madre es una heroína. Y las empresas a mi nombre. Él me obligó a firmar. Esa confesión fue como un trueno. Laureano se quedó helado, su rostro se puso blanco como el papel. En la primera fila, el señor Valdés levantó la mano en silencio, dando una señal. Inmediatamente, las puertas del salón se abrieron de golpe. Docenas de policías uniformados entraron, moviéndose rápida y profesionalmente. Se dirigieron directamente al escenario en plena transmisión en vivo. Laureano gritó: ¿qué están haciendo? ¿Quién los dejó entrar? Pero ya nadie lo escuchaba. 2 policías corpulentos se le acercaron y le torcieron los brazos a la espalda. El frío sonido de las esposas al cerrarse resonó. Don Laureano queda arrestado bajo sospecha de malversación de fondos públicos y lavado de dinero. También se acercaron a Álvaro. Mi yerno no opuso resistencia, simplemente extendió las manos para ser esposado, su rostro inexpresivo como si hubiera aceptado su destino. Una mujer policía se acercó a Adriana. Señorita Adriana, por favor, acompáñenos para declarar. Adriana asintió. No parecía asustada en absoluto. Parecía extrañamente tranquila, como si acabara de quitarse un peso de encima. Cuando la oficial se llevaba a Adriana y pasaron junto a mí, ella se detuvo. Se giró para mirarme. Su hermoso rostro ahora estaba manchado de lágrimas. Pero no eran lágrimas de miedo o de ira. Eran lágrimas de arrepentimiento. Mamá, sollozó, su voz ahogada. Perdóname, solo esa palabra, pero borró todos los años de dolor y humillación de mi corazón. Asentí, incapaz de decir una palabra. Mis lágrimas también comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. El último sprint de mi vida por fin había llegado a la meta. Ha pasado un año. Estoy de pie en una pista de tierra, llenando mis pulmones con el olor a hierba recién cortada y el aire fresco de la mañana.
Las risas de los niños son cristalinas, mezclándose con el sonido de mi silbato cuando doy la señal de salida. Este es el Centro Deportivo Comunitario La Gacela, un pequeño sueño que el señor Valdés y yo construimos juntos sobre las cenizas de la mentira. Verónica, mi antigua rival, es ahora mi colega más cercana. Está enseñando a los niños la técnica de salto de vallas. Su voz es aguda pero llena de paciencia. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzan a través del campo y sonreímos. La sonrisa de dos mujeres que han encontrado su propia línea de meta. La verdadera tormenta ya ha pasado. Don Laureano recibió una sentencia de 20 años de prisión por malversación y lavado de dinero. Un final merecido para su arrogancia y codicia. En cuanto a Álvaro, después de recibir la carta de reducción de sentencia que le prometí, recibió una condena más leve. Hace unos meses, vino a mi antigua lavandería, inclinó la cabeza para agradecerme y luego se fue de la ciudad en silencio, a otra provincia, para trabajar como obrero de la construcción, para empezar una nueva vida. Y Adriana, ella ha superado el ojo del huracán. Después de un período de investigación, gracias a su cooperación en la denuncia y su sincera confesión, recibió una sentencia suspendida. El divorcio fue rápido, lo perdió todo, perdió la mansión, el coche de lujo, los vestidos de diseñador y los viajes caros. Pero a cambio, se encontró a sí misma. Ahora trabaja como mesera en una pequeña cafetería en San Ángel. El trabajo es duro, el salario es bajo, pero nunca he visto la sonrisa de mi hija tan serena y genuina. Ya no tiene que esforzarse por complacer a nadie, ya no tiene que llevar la máscara de la falsedad. El sol comienza a ponerse, tiñendo de dorado las copas de los jacarandás. Es la hora. Me despido de Verónica y los niños y tomo el autobús a la cafetería donde trabaja Adriana. La veo en cuanto entro. Lleva un delantal marrón, el pelo recogido en un moño ordenado, limpiando mesas rápidamente. Al verme, sus ojos se iluminan. Su sonrisa ya no es forzada, sino radiante como el sol de la tarde. Mamá, espérame un momento, ya casi termino mi turno. Cuando Adriana se cambia de uniforme y sale, lleva una caja de cartón cuadrada en sus manos. Me la tiende, sus ojos un poco tímidos, pero brillantes de alegría. Un regalo para ti. Es con mi primer sueldo. Abrí la caja. Dentro había un par de zapatillas para correr completamente nuevas, blancas con detalles en azul, increíblemente ligeras. Se me hizo un nudo en la garganta. Hacía tantos años que no me atrevía a pensar en comprar unas zapatillas nuevas para correr. Este par de zapatillas no era solo un regalo. Era comprensión, era la disculpa más sincera. Era el reconocimiento de mi hija a mi pasado y mi presente. No le di las gracias, simplemente la abracé, un abrazo fuerte, para compensar los años de distancia y dolor. Mi hija y yo caminamos juntas por las antiguas aceras de la Ciudad de México. El último resplandor del atardecer era brillante, iluminando las paredes cubiertas de bugambillas de todos los colores. Caminé junto a mi hija, ya no con la cabeza gacha, ya no usando mi pelo para ocultar la cicatriz. Todavía estaba allí, abultada y áspera, pero ya no la sentía como una carga. Era parte de mí, era el mapa de mi vida. Sonreí, sintiéndome ligera, tan en paz como en los días en que volaba sobre la pista de carreras. Mi historia termina aquí. Mirando hacia atrás, no siento rencor, solo gratitud por las duras lecciones que la vida me ha enseñado. Quiero compartir algunas cosas con ustedes, los que me han escuchado. Una lección para las madres. El amor por los hijos es un instinto, pero el sacrificio ciego es una mala elección. Amamos a nuestros hijos, pero eso no significa que debamos borrarnos a nosotras mismas. Enséñenles el valor del trabajo honesto y la autoestima, en lugar de tratar de proveerles una vida material que está más allá de sus posibilidades. No teman poner límites, porque antes de ser madres, también somos seres humanos que merecemos respeto. Una lección para los hijos. Tanto la familia de origen como la familia que formamos son importantes, pero el equilibrio no significa negar tus raíces para seguir una vanidad vacía. Una verdadera pareja amará y respetará tu pasado, incluyendo a tus padres. No dejes que el brillo de la riqueza te haga perder lo más valioso, los lazos familiares, porque cuando todo se derrumba, las únicas personas dispuestas a abrir sus brazos para protegerte son las que te dieron la vida. Una lección sobre la codicia y la naturaleza humana.
La historia de la familia de don Laureano es un amargo testimonio. La codicia y el egoísmo pueden convertir a un padre en un tirano, a un esposo en un cobarde y destruir una familia desde dentro. El dinero puede comprar lujos, pero nunca la paz del alma. El karma no proviene de una fuerza sobrenatural, viene de nuestras propias acciones, de lo que sembramos y cosechamos. Y finalmente, una lección para todos nosotros. Cuando entramos en una relación familiar, ya sea como nuera, yerno o suegros, por favor, acérquense con sinceridad y respeto. No miren el estatus social o la cuenta bancaria del otro, miren su carácter. Una familia fuerte se construye sobre los cimientos de la verdad y el amor, no sobre mentiras y máscaras perfectas. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o alzarías la voz y lucharías para recuperar tu voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene.